Hoy instalamos la cámara Alloview, una cámara trasera inalámbrica de última generación, donde os mostraremos el proceso de instalación y todas sus funciones. Nos acompañará Aritz, a quien conocimos en nuestra primera quedada. ¿Nos acompañáis? Pues chicos, mira, nos han regalado esta cámara, que es una cámara de visión trasera, que lo que hace es que tenemos esta pantalla dentro de la autocaravana y esta cámara fuera, y a la hora de aparcar, echar marcha atrás y lo que sea, no tiene que depender de otra persona, que vas a pegar a la pared, no vas a pegarle, o luego entra, o sí que entra la autocaravana. Pues con esto se acabó de estar chillando por fuera, pegando golpecitos y demás, porque esto es la solución perfecta para poder aparcar sin ningún problema. Dentro de la caja vienen con dos manuales, uno para lo que es la cámara y otro para el monitor, cómo conectarlo, todos los cables que vienen y cómo tiene que ir. El monitor puede ir de dos formas: esto, que aquí va el monitor cogido y anclado al lado del volante, cerca del volante, porque claro, tiene que estar cerca del conductor, en la que esto se le pueden hacer dos agujeritos y clavarlo con tornillos. Y la otra forma es que esto es una pegatina de 3M, que es una pegatina que pega muchísimo. Puedes poner esto, colocarlo, y con otro componente que viene ahí lo puedes coger a lo que es la pantalla y conectarlo y dejarlo fijo. Aquí tenemos lo que es la cámara. La cámara es una cámara que tiene para visión nocturna y visión de día. Tiene una alta calidad, y para la noche, cuando no hay luz suficiente, aquí veis lo que son luces LED, se pueden encender automáticamente, pues a la hora de aparcar, pues ver mejor con las luces. Por la parte de detrás de la cámara tiene lo que es el cable, que va enchufado, un cable de alimentación, que tiene que ir enchufado a la luz o a la marcha atrás, para que solamente se encienda la marcha atrás. Nosotros lo vamos a enchufar para ponerla cada vez que estemos en movimiento, queramos ver si algún coche detrás se acerca o lo que sea, porque somos un vehículo que tenemos que estar con cuidado. Pues lo pondremos para que esté encendido todo el rato. Cuando queramos darle al botón encendido, la pantalla vaya y se vea todas las imágenes por aquí, por la cámara. Hay que decir también que esta cámara es inalámbrica, va por vía wifi. Entonces no hay ningún cableado que vaya de una punta a otra, solamente hay que conectar lo que es la pantalla de una corriente eléctrica dentro de la caravana y lo que es la cámara dentro de la caravana con corriente eléctrica. Y ya está, directamente con esas antenas que van conectadas, dos a la pantalla y una a la cámara, darán la cobertura, pues para que se vea todo sin interferencias y sin nada. Aquí, chicos, mirad que cacho pantalla de 7 pulgadas, que está súper bien porque se ve todo por aquí. También a la hora de aparcar la marcha atrás te salen aquí unas líneas dibujándote lo que es el ancho del vehículo a la hora de aparcar, pues para que tengas en cuenta lo que si puedes caber o no caber en un aparcamiento y no pegará nada. Aquí detrás tiene un micrófono que a la hora de aparcar y la marcha atrás hace un pitido, porque tiene un sensor, pues para que estés atento a no pegarte a una pared, a un árbol o muchas cosas que te puedas encontrar, o otro coche, y así te avisa para cuando se acerca, para que no pegues. También la pantalla tiene para grabar imágenes en caso de que le has pegado algo y quieres grabarlo, o te pasa cualquier cosa, o millones de cosas te pueden pasar. Puedes grabarlo dentro de la pantalla, se queda grabado aquí y después puedes verlo y ya está. Pues nada, chicos, hasta aquí os he traído un poco el review, lo que es la cámara, la pantalla. Ahora nos vamos a poner manos a la obra y ya está. Ya que es una instalación sencilla, un poco entretenida, porque hay que buscar los cables y demás, no equivocarte para no hacer alguna locura dentro de la caravana. Y nada, y ya tienes una cámara de visión trasera que te va a sacar más de un apuro. Lo primero que hay que hacer es retirar el piloto rojo de la luz del gálibo.
Desmontamos su estructura y limpiamos bien a fondo la superficie. Hacemos más grande el agujero por defecto, con el fin de poder incluir el cable de la cámara. Metemos por la hendidura un cableado extra para conectar la luz del Galibo a la nueva cámara. Pues para conectar lo que es la cámara de detrás hemos utilizado un cable normal de luz de 1,5 que va conectado ahí y irá conectado también dentro para que le dé corriente y ya la cámara funcione. Te has tenido que traer ayudante porque no eres capaz, ¿no? Sí, porque yo el tema de lo que son las luces y demás, ya la placa solar ya tuve un percance y en la que no me he fiado mucho, hacerlo solo. Como el cable es pequeñito, entonces voy a estar quitando las cremas viejas para que no... para poner cremas nuevas y ahorrar el cable, porque si no, no hay mucho cable. Y entonces ya intentar que con el cable viejo, más las cremas, más la limpieza, que luego lo hemos limpiado antes con anticontacto, no tenga ningún problema la cámara ni el Galibo. Le has dicho al José si quería poner la luz que se encendiera cuando La echará marcha atrás. o que estuviera fija cuando quisiera Cuando ponerla. quisiera, sí. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Pues para mí me es más cómodo tenerla con la luz de la de posición para tener luz en la cámara, porque la enciendo cuando yo quiero, o sea, no la voy a encender solo cuando está marcha atrás, porque entonces... Incluso para ver durmiendo que hay alguien detrás, algún ruido, puedes incluso ver en la cámara que hay alguien ahí fuera, ¿no? Enciende las luces de adentro de la autocaravana del motor y ya está, ya con eso ya tienes luz dentro. Entonces, claro, te es más cómodo, o si estás conduciendo y ves que se te pega uno detrás, tú ya lo vas viendo. Claro, Que se claro. te va, no sé, controla, para mí yo lo controlo más. Y ahora lo que estás haciendo realmente, con el cable que hemos metido por dentro, lo estás intentando unir al que tiene la exposición, ¿no? Se llama, las luces de posición de traseras, que no entiendo muy bien los términos. Sí, el Galibo. Pero Galibo. para que cuando pongamos la cámara tenga corriente. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre poner la cámara para que se encienda únicamente cuando es marcha atrás o lo que estamos haciendo, que es ponerla cuando tú quieres? ¿Cuál es la diferencia de instalación? A ver, si lo pones en la bombilla de marcha atrás, ya está. Ya está, ¿no? Ya y está. no tienes que hacer más historias. Claro, nada más. Igual que esto, el cableado, pues cambiarlo. Si nosotros podemos ponerlo así, o también era más cómodo haberle picado el cable. Claro. Lo único es que, pues como no hay mucho sitio y no me gusta mucho picarlo para el día de mañana, prefiero poner las clemas, pues bien, las dos juntas. Me es más cómodo, lo veo mejor para mí. Claro. No sé si está mejor o está peor, pero yo para mí lo veo mejor. El señor Aris, experto en vehículos antiguos, clásicos Experto no, es mi hobby. Es un hobby. y manitas, que es lo que nos falta a nosotros. ¿Cómo ves la caravana en nuestras manos? Desahógate, desahógate. No me hagas esas preguntas. Has tenido que venir desde Valencia a salvarnos un poco el culo de la caravana, que madre mía. También, al revés de hacer lo que hemos hecho nosotros, esto se grapa, se pica el cable y ya tendrías un conector. Es más cómodo, es más rápido, pero en el Galibo no hay casi sitio, entonces prefiero casi mejor poner las clemas juntas que no con los conectores, porque ocupa más. Crimpamos los cables del Galibo con el nuevo cable para dar corriente a la cámara. Nunca hay que olvidarse de poner Sika para evitar futuras filtraciones.
Mira mi José cómo trabaja. Tiene que estar recto. Guapo, esto no se queda recto, ¿qué hago? Acaba de grabar y ahora subo yo a arreglarlo. Se parte. Ya todo casi está al fondo. Nos ve como unos desastres. Una vez finalizamos, rematamos imperfecciones y comprobamos. Sí, funcionan las dos. Realizamos las labores internas en la autocaravana. Tenemos que llevar el cable a la zona centro, donde pondremos la nueva cámara a lo vivo. Una vez medimos el punto exacto donde irá la cámara, haremos el correspondiente agujero donde pasaremos el cableado. Hacemos el agujero lo suficientemente grande para poder pasar el cable, sin olvidarnos, como no, de rellenar con sica el nuevo orificio. Atornillamos y de nuevo repasamos con sica todas sus juntas. Venga, y dale. Ahora coge el trapo, ¿sabes? Después de que le han hecho el trabajo sucio los demás, ¿eh? ¡Qué jeta tienes! José, qué paciencia tienes. No sabes tú bien la paciencia que tengo que tener con este. Y es pequeña. Reconóceme que un poco desastre es. No, no te rías y dilo. Las dos enteras de dentro. No, eso es de dentro. Las instrucciones están aquí. Conectamos los cables por dentro con unos terminales de soldadura para dar corriente a la cámara. Ponemos una caja eléctrica que nos dará una buena estanqueidad. Una vez realizado, dejamos lo más curioso posible el interior de los armarios. Y es que no hay que olvidar que el orden y la organización son dos aspectos primordiales en la autocaravana. Ahora solo nos quedaba conectar y vincular la cámara trasera. Como veis, estamos con la cámara instalada. El sonido es también bueno dentro, o sea, es una cámara que se escucha lo que dices fuera de la autocaravana, así que me parece una buena opción para todos aquellos que estéis buscando una cámara trasera, y esta podría ser perfectamente una opción súper válida. Y ahora sí, ya tenemos nuestra nueva cámara trasera. Una nueva compañera de viaje que nos hará las escapadas mucho más fáciles.
this confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. ¿Aún no tienes la tuya? If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Bien, chicos, pues después de este brico vamos a sortear, como bien dijimos, la tienda de Worldwise que sorteamos hace un par de semanas o 3. La tienda de playa para vuestras escapadas, para vuestro veranito. Vamos a sortearla por fin. José va a ir ya, porque aquí tenemos toda la gente que ha participado, que ha sido bastante, y que la vamos a meter dentro de este bol. Hemos hecho papelitos en POSIT completamente iguales, porque nosotros vamos a hacerlo rollo casero, ¿vale? No vamos a hacerlo con programas, ni OBS, ni nada. Nosotros todo como somos nosotros, campechanos, con un bol. Los vamos a meter todos aquí. José los va a ir enseñando la cámara para que veáis que en todos los POSIT no pone siempre el mismo nombre, sino que hemos respetado. De hecho, ves enseñándolo ya para que no se haga pesado, ¿vale? Yo mientras voy hablando, lo va a unir por la mitad justo para que no haya ni trampa ni cartón. Lo removeremos y lo que haremos será coger uno al azar. Lo cogeré yo porque él es el que los está echando. Luego meteré yo la mano, lo moveré y cogeré uno. Hemos intentado respetar todos los comentarios que nos habéis dado, pero tenemos que ser fieles a las bases que pusimos. Una era la suscripción, 2 era comentar, pero comentar diciendo para qué usaríais la tienda. Hay personas que a lo mejor han puesto solo participo y no han especificado el requisito de para qué la utilizaríais. Y el tercer punto era compartir el vídeo para respetar las bases, ¿vale? Te voy a ir ayudando mientras hablamos, ¿vale? Son nombres de usuario. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. A todo esto, muchísimas gracias por participar. La verdad es que ha habido una participación bastante alta, estamos muy contentos. Sí que es verdad que este método es un poco, pues, un método muy casero, ¿vale? Pero esperemos pronto tener otra vez otra colaboración. Exacto, tuvimos un sorteo a final de año, ahora tenemos otro sorteo. Y bueno, nosotros seguiremos haciendo. Sé que es muy difícil que toque porque al final es una única persona. Tenemos 68 papeletas. Pero bueno, al final nosotros... Puede ser que gane alguien que conozcamos, puede ser que le toque a alguien que no tengamos ni idea de quién es. Nosotros no tenemos favoritismo, o sea que gane el que la suerte decida realmente. Nosotros estamos metiendo nombres al azar y ya está. Y esto va a ser el sorteo. Vamos a ir pasando rápido como metemos los nombres. Y nada, muy fácil, cuando veáis el sorteo y a ver quién ha tocado, pues ponerse en contacto y ya veremos para enviarlo. Nada, chicos, ¿cómo lleváis el veranito? Porque está haciendo unas calorcitas estos días que... Vamos, que este año se está llevando la palma de calor. De verano. Qué barbaridad de personas que han participado, José. Sí. Bastantes, Yo estoy siguiendo unos nombres por encima. Gente que conocemos y gente que... Usuarios, hay nombres raros, pero porque la gente se pone el usuario que quiere. No tiene que ser un nombre oficial, es el usuario con el que nos han escrito. Empiezo a removerlos ya porque si no se van a quedar los de abajo allí, para que sea todo bien. Y gracias también a la gente de que nos seguís semana tras semana, estéis siempre al pie del cañón, viendo nuestros vídeos, comentando, ayudándonos, que muchísimas veces nos ayudáis en pequeñas cosas que a lo mejor para nosotros es un mundo y no sabemos, y nos ayudáis. Estamos muy contentos, vamos a seguir haciendo bricos, es decir, lo que habéis visto de la instalación de la cámara va a ser el principio de varias cositas que le vamos a ir haciendo a la autocaravana, es decir, vamos a intentar mejorarla, que hasta ahora hemos sido bastante dejados con ella. Sí. Y yo tampoco digo que soy un experto en hacer cosas en bricos, pero con la ayuda de gente... Para eso estamos, José, para aprender, para ser humildes, para intentar llegar al máximo posible de mantenimiento, pero sobre todo intentarlo. Lo que no podemos seguir es estos 2 años que hemos estado con la caravana sin hacer nada, ¿me entiendes? Joder, madre mía, cuántos papeles hay, si no me van a caber en el bol. Vamos a tener que ponerle una tapa a esto,
No voy a Hay fallar. mogollón, 68 si no me equivoco, Sí, sí, sí. 68 ya te digo que he intentado incluir a todo el mundo, pero claro, es injusto de meter a alguien solamente porque haya fallado en un requisito, pero otro me va a decir, es que ha ganado una persona que realmente no ha cumplido el requisito número 2. Es verdad que hay requisitos que se nos escapan de las manos, pero intentamos Es ser... que, por ejemplo, de suscribirse al 100% no se puede saber porque no sale, pero el de compartir y el Vale. del comentario... Ven moviéndolo, baja si quieres la cámara, yo no voy a mirar, yo voy a coger uno al azar, ¿vale? Yo vengo. Muévelo por favor mucho, que no se salga ninguno del cuenco. Recordar que estamos sorteando la tienda de playa Worldwide. Este es un sorteo de los muchos que haremos a lo largo de nuestra vida, de nuestro canal. Por favor, lo vuelvo a mover yo para que veas que no hay aquí ni trampa ni cartón. Lo estáis viendo. Lo muevo yo y ahora en cuanto esté moviendo voy a coger un nombre al azar. Y el ganador es... María Arce Arostegui, ¿vale? Sin trampa ni cartón. Mira, no la conocemos, bueno, no la conocemos, no sitúo ahora mismo qué persona es, supongo que nos habrá escrito bastantes más veces. Muchísimas Enhorabuena, felicidades, que disfrutes de esta tienda de playa, que seguro que le vas a dar más de un uso. Y nada, a los demás, muchas gracias por participar, esperamos que sigáis al pie del cañón. Haremos más sorteos, ya os digo, cuando aceptemos una colaboración intentaremos sacar algún producto para sortear para que vosotros también estéis implicados y podáis llevaros algo, ya que estáis apoyándonos siempre día a día. Ya sabéis, chicos, si os gusta este tipo de vídeos, darle a like, suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo. Cuando me quedas